Bienvenidos a Enterapia.tv. Mi nombre es Pedro Peña y en este podcast entrevisto a los mejores psicólogos y terapeutas sobre temas de salud mental, psicología y relaciones. Comencemos. En el episodio número 6 de Enterapia.tv hablamos con David Zendejas sobre la alianza terapéutica, la empatía, la simpatía, esto relacionado con la corriente teórica de la terapia centrada en soluciones. David Zendejas es psicólogo clínico con más de 10 años de experiencia con pacientes, cuenta con una maestría en terapia familiar y de pareja, actualmente cursando una maestría en educación. Es cofundador del Centro de Orientación Familiar y del Centro de Atención Integral para Adolescentes, cofundador clínico de la Asociación Tu Psicología Moderna AC y actualmente director del área de salud mental de Servidac. También es esposo amoroso, padre comprometido y amante de la música. Buenas tardes, David Zendejas, bienvenido. Pedro Peña, un placer compartir palabras contigo. Bienvenido a ti, y muchas gracias por la oportunidad de estar aquí contigo y junto con tu público. El espacio es todo tuyo, David. ¿Qué te parece si destripamos primero el concepto de la empatía y la simpatía? Perfecto. Fíjate que, la verdad es que te agradezco mucho y estoy muy orgulloso de lo que estás logrando con este espacio y a la gente que estás llegando ahorita, Pedro. Hace mucho tiempo, para la gente que está escuchando este podcast, yo conozco a Pedro de tiempo atrás, estudiamos juntos, tanto en temas de pareja, familia, y la verdad es que hace mucho, si a mí me hubieras preguntado qué significa la empatía, hubiera dado esa respuesta que da todo mundo, de que, pues la empatía es estar en los pies, digo en los pies, estar en los zapatos de la otra persona. O sea, es decir, es ponerte los zapatos de alguien más, es entender los zapatos de alguien más. Y esa era la respuesta que yo tenía. Para mí, una persona empática era una persona que entendía, por alguna extraña razón, la forma en que funcionan tus zapatos. Y, sin embargo, en una plática que tuve con Pedro hace mucho tiempo, plática que motivó, y yo dije, claro que quiero tener un podcast contigo y quiero hablar de este tema, pues fue porque Pedro me dijo me regresó una cosa muy interesante. Me dijo, no, empatía es estar en patos. Una persona empática es una persona que se encuentra en patología, es decir, en enfermedad. Patología es la parte latín que explica lo que es la enfermedad. Y una persona en patos es una persona que se puede conectar con tu enfermedad. Y eso me abrió la mente de una manera increíble, porque digo, sí, es cierto. Si yo estoy muy triste y paso por un momento horrible, el día de mañana conozco a alguien triste y yo entiendo el dolor que tiene esa persona. ¿Por qué? Pues porque soy empático. Y esto de la empatía pasa mucho. Pasa, por ejemplo, hubo un tiempo que yo atendía a adolescentes y hacía grupos de terapia. Sentaba Panchito 1, Panchito 2, Panchito 3, Panchita 4, Panchita 5. Y de repente empezamos a trabajar en terapia. Y me daba cuenta que de alguna extraña razón ellos se articulaban, es decir, empezaban como que a relacionarse mucho. Y decían de que no, Panchito, me caes muy bien, no, Panchita, me caes muy bien. Y salían novios de ahí, salían noviecillos. Y decías tú, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues es muy sencillo. Todos eran adolescentes que tenían problemas con los papás y todos eran adolescentes que tenían problemas con la escuela. El dolor que tenían detrás hacía que se comprendieran entre ellos. Eso pasa mucho en los grupos de alcohólicos anónimos, en los grupos de adictos anónimos, en los grupos estos que hacen como de gamers, en los grupos que hacen de cualquier cosa en donde la enfermedad sea el común denominador. Ahora bien, el punto es, ¿esa clase de relaciones perduran? No. ¿Por qué no perduran? Porque simple y sencillamente se conectan con el dolor de otra persona. Y eso, entender que las personas empáticas, es decir, que se conectan con el dolor ajeno, entender que esa clase de relaciones no perduran, me hace entender otro concepto que es la simpatía. Si yo te digo, Pedro, una persona simpática, ¿tú qué opinas? ¿Cómo es una persona simpática para ti? Es justamente como tú, David, social, muy abierto a relacionarse con grupos de gente, ¿sí? ¿No?
Pues no sé, según yo soy más huraño, pero el personaje de psicólogo es como que más buena onda. Pero detrás de eso a lo mejor tal vez no. Lo que sí es que una persona simpática es una persona como muy alegre, muy juguetona, muy fácil de hablar con él. O sea, una persona simpática es alguien que tú ves y dices, qué facilidad tengo de contarle los dramas más horribles de mi vida. Eso es muy diferente a ser empático. Una persona empático está en patología y una persona simpática está sin enfermedad. Es alguien que te percibe por completo sin meterle dolor a esta forma de percibir. ¿Qué opinas tú de esta gran diferencia? ¿Y qué tiene que ver esto con alianza terapéutica? Bueno, te digo más que nada esta parte. ¿Por qué? Porque a veces pensamos, o a nosotros como terapeutas, para ti que no eres terapeuta y escuchas este podcast, nos enseñaron en algún momento que para ser un buen terapeuta tenías que ser como que neutral. Que te digan una cosa y tú no impactarte y no emocionarte y ser neutral. ¿Por qué? Porque supuestamente eso ayuda a que la gente avance en su pensamiento. Yo no creo esa parte. Y yo creo más que una persona que se puede conectar de una manera simpática, pues da mucha más apertura a hacer otras cosas. Por ejemplo, yo te hablo un poco de mi experiencia, pues yo perdí a mi papá muy chavo, 15 años, y entonces cuando de psicólogo me tocó conocer a un paciente que había perdido a su papá, para mí fue como que, wow, déjame lo ayudo y déjame hago esto, y tenía mucha motivación de ayudarlo. Hoy por hoy yo entiendo que lo que realmente estaba pasando ahí era que yo, David, con mi propio dolor, se estaba conectando empáticamente al dolor de ese paciente. Ahora, ¿eso significa que eso me hace mejor terapeuta? Pues no, porque pensar eso hace que en los centros de rehabilitación haya exadictos en lugar de terapeutas. O sea, sí es necesario alguien que no se conecte con tu dolor. Es necesario que sea un alguien que pueda ser simpático, porque los exadictos, pues por muchas buenas intenciones que tengan, a lo mejor pueden tener cosas que les hagan falta. eh, a mí me tocó mucho esta parte como terapeuta de encontrarme en este tipo de población que eran adolescentes con problemas con sus papás, que me encontraba muchas cosas mías y entonces batallé mucho. ¿A ti te ha pasado alguna vez, Pedro, a lo mejor con una población, con un algo que tú digas, sabes qué, realmente conmigo no, ocupo otra cosa, o que batalles? Sí, yo considero que soy muy egocentrista. Entonces, yo pienso que cuando soy más egocentrista batallo más para reconocer las necesidades de la gente que me rodea. Entonces, yo, por ejemplo, a mis seres queridos les digo que me tienen que decir a mí concretamente lo que les hace falta, porque yo no sé si tienen frío, si tienen hambre, si están cómodos, si están incómodos, porque generalmente soy egocentrista. Entonces, probablemente si tú tuvieras un paciente que fuera muy egocentrista, pues tú te conectarías y dirías, claro que lo entiendo. Pues sí, eso es una cosa empática. Sin embargo, eso no te asegura que tu intervención va a ser completamente, pues, funcional. Te digo esto ¿por qué? Porque el tema aquí a tratar es la forma como la que nos conectamos. O sea, tú como psicólogo, pues cómo te conectas con tus pacientes y sobre todo tú, que si no eres psicólogo y estás buscando terapia, pues cómo te va con eso. O sea, cómo te conectas con tu terapeuta, cómo te sientes con él, qué tan incómodo estás. Esas cosas valen mucho. Y dentro del mundo de la psicología o el psicoanálisis existe este concepto de la transferencia y la contratransferencia, que es como esta parte inconsciente que se conecta con las otras personas. Para todo esto, existe una corriente muy buena, que yo le decía a Pedro, me gustaría que habláramos un poquito de lo que es la terapia centrada en soluciones. La terapia centrada en soluciones es un mecanismo o una metodología en la que una persona intenta ver la mejor parte de alguien aún en los momentos más horribles. Es decir, dejar de ver los problemas y comenzar a ver las soluciones. Si tú le pones atención a la forma como nos enseñaron, pues digamos, en la escuela, el maestro veía el examen y veía las cosas buenas. No, veía las cosas malas y con las cosas malas te ponía una calificación. Pero no, el maestro no se ponía a ver cómo fue que hiciste tan bien las cosas.
porque tenemos una forma de pensar en la que buscamos más los problemas que las formas de resolverlos. Esto de la terapia centrada en solución es una metodología en la que uno intenta ver las cosas buenas dentro de lo más feo. Un ejemplo muy bueno que puedo decir de esto, hubo un tiempo, como les digo, que trabajaba yo con adolescentes y entonces venía Panchito y su mamá. Panchito y su mamá se sentaban y la mamá decía es que Panchito es lo peor del mundo, se porta bien mal, es bien gritón, drogadicto, se sale a la calle, no hace caso y te lo cuenta como si fuera la resurrección del mayor demonio del mundo. Y tú dices, a ver señora, pero algo bueno tiene que tener Panchito, ¿no? Y la señora te va a seguir diciendo un sinfín de cosas horribles que tiene él. Una intervención mediante lo que es la terapia centrada en soluciones sería decirle, a ver señora, yo creo que Panchito es totalmente un genio, es bien inteligente él. Y yo lo creo porque tiene 3 años consumiendo droga, lo han estado ustedes viendo, no se habían dado cuenta que consumía droga, no lo ha detenido la policía, no se ha metido en más problemas, no lo han golpeado, o sea, ha estado en situaciones muy peligrosas y nada le ha pasado. Y eso es porque Panchito es muy inteligente. Prácticamente eso es la terapia centrada en soluciones. Es decir, en todo este caos que la señora veía, ella le vas a abrir una forma de verlo de manera diferente, que es muy inteligente. Entonces la señora va a decir, Panchito es un mal criado, un mal portado, un drogadicto, pero es muy inteligente. Esta terapia centrada en soluciones es una forma en la que tú le permites a la gente observar el mundo desde otro lugar. David, yo creo que este abordaje tuyo ayuda para que en este caso la mamá tenga mejores expectativas, ¿no? Así es, al momento de que tú haces esto, tú le permites a la mamá que pueda ver a Panchito de una manera diferente. O sea, tú le das la oportunidad a la mamá de darse cuenta que Panchito no es un monstruo, sino Panchito sí tiene cosas buenas. Lo del chico inteligente de la droga es un ejemplo. Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, tú puedes ver a unos papás que están batallando mucho por criar a su hijo y te dicen que todo es cansado, que tienen sueño, que ya no saben qué hacer. Y tú desde la terapia centrada en soluciones les dices algo como, me parece increíble que se amen tanto ustedes. Ellos van a decir, ah, caray, ¿eso qué tiene que ver? Pues sí, están pasando por una situación muy difícil y sin embargo siguen juntos. Entonces es tratar de ver la parte buena dentro de todo el caos. Y es muy difícil. O sea, imagínate que tú tuvieras un paciente que tú dices, este hombre no tiene nada que bueno que rescatarle, pues desde la terapia centrada en soluciones tendrías que buscar como que algo que tenga que sí llame la atención, que digas tú, de aquí voy a agarrarme para que él se dé cuenta que no es un monstruo o para que él se dé cuenta que no es un hombre malo. Esa es la finalidad de la terapia centrada en soluciones. Otra de las cosas que tienen que ver esto, pues bueno, les digo, existe la empatía y existe la simpatía. Yo sí creo que un muy buen terapeuta es simpático. Un terapeuta que está curándose con su empatía, pues ya eso es otra cosa, un tema para hablar en otro momento. Pero una muy buena forma es ser simpático. Ahora bien, a ti que no eres terapeuta, sería bueno que te preguntaras, pues, ¿qué eres? O sea, ¿tú eres simpático con tus amigos o eres empático con tus amigos? Y creo que entender eso te va a dar como que la apertura de comprender muchas cosas que pasan alrededor de ti. Tú, por ejemplo, Pedro, tú con tus pacientes, ¿tienes algún caso que te acuerdes en el que digas, tú sabes que con este caso me sentí bien incómodo o con estos casos me siento muy cómodo? Pues mira, yo generalmente a todos los pacientes les entiendo, pero sí he tenido alguno que otro, los menos, que no pude ser empático, no le entendía. Pero generalmente sí entiendo muy bien el caso y te cuento uno de un paciente masculino, adulto. Él vino porque quería dejar de ser malito. Él era malito. Y me Wow. dijo que, eh, dice, en este momento, porque me dijo las cosas que hacía. Él era cobrador, eh, y así va, pero no quiero meterme tanto, pero me dijo, es más, ahorita tú estás en peligro, pero no sé por qué no me asusté,
no sé por qué yo no me asusté y le dije, bueno, pero igual voy a tratar de ayudarte. Y al final estuvo muy bien la sesión, sí hubo, o sea, sí hubo un clic, sí conectamos y al final me agradeció y todo y terminó la sesión. Yo creo que hay muchos casos en los que puedo ser empático, hay otros, los menos en los que no entiendo de qué se trata o que prefiero que no venga a consulta conmigo. Tuve uno que era un chavito de como de 20 años que decía que su ideal de pareja es encontrar una mujer virgen para él, porque él también estaba cuidando su virginidad y ser que la pareja primera que él tenga sea la de toda la vida. La de toda la vida, la única y la de toda la vida. Y él se estaba cuidando también su virginidad. Y yo no empaticé con eso. Y yo dije, no, pues no te juntes con alguien como yo. Pero ya, ya después me di cuenta que pues ese era su deseo. Y como muchas otras personas tienen otros ideales de pareja, pues igual se van a dar de topes o igual no. Y se vuelve un poco más complejo esto, como cuando tienes pacientes que, pues así tampoco uno no entiende, o sea, eh, por las funciones que he tenido pacientes de muchas índoles y de repente te envían esta clase de pacientes que son como obligados, de que, Panchito tiene que ir a terapia, pues porque tiene que ir a terapia por una orden. Y Panchito no quiere estar ahí contigo. Y tú no quieres que esté Panchito ahí, pues porque te dijeron que hizo esto, 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 esto. Entonces, ahí en esos casos, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para, pues, para ser simpático con algo que tú ni siquiera entiendes? Bueno, hay un texto de Burney muy bueno que se llama La Alianza Terapéutica. De ahí viene el tema que te propongo. Y el texto es enorme y te va diciendo muchas cosas de cómo los psicólogos se conectan con la gente, cómo la gente se conecta con los psicólogos. Pero al principio, en la página 2, creo que es el mejor aprendizaje de ese libro, que no significa que no lo haya leído todo, pero dice no una metáfora, hace como una memoria el autor. Dice, yo siempre he sido terapeuta, sin embargo, pues mi postura siempre era ser neutral. Llegaban los pacientes y los sentaba, llegaban los pacientes y los sentaba, hasta que un día tenía una paciente que nomás como que no avanzaba, no quería hablar, yo no quería preguntarle, no avanzaba, no avanzaba. Y dice el terapeuta, un día dejé abierta la ventana del consultorio y se metió una abeja. Yo soy alérgico a las abejas, así que cuando la vi, me levanté donde estaba y me metí abajo del escritorio con mucho miedo. Y entonces mi paciente se paró, se empezó a reír y espantó a la abeja. Yo le expliqué que me daban mucho miedo las abejas porque soy bien alérgico y se me cierra la garganta. Y a partir de ahí, la terapia empezó a funcionar. ¿Por qué crees eso? O sea, ¿tú por qué crees que se vuelve tan útil esta parte? Porque ahí el psicólogo mostró un lado humano de él mismo, ¿no? El Burney. Así es. Sí, yo creo esa parte en la que cuando uno es sincero, pero realmente sincero, la gente te escucha de verdad. Porque es muy fácil que por ejemplo, uno desde psicólogo, o es más, sin ser psicólogo, un vendedor de carros, que llega y te dice, hola señora, ¿cómo está usted? Le voy a vender este carro y este carro va a cambiar su vida. No le crees. O sea, no le crees porque no es real. No hay gente que habla así y tampoco hay carros que te cambien la vida. No, la forma en la que habla no es cierta. Muy diferente es a que un vendedor de carros venga y te diga, hola señora, ¿cómo está? Mire, la verdad, si yo comprara un carro, compraría este. ¿Por qué? Porque tengo a mi hija, tengo a mi hijo, tengo a mi esposa y cabemos muy bien aquí. O sea, el segundo suena real y lo real crea una forma de conectarte muy real con la gente. David, mira, este podcast, el primer objetivo de este podcast es conectar profesionales de la salud mental como tú con pacientes. Eh, mm, yo me imagino que de algún modo la audiencia, el oyente, puede conectar con el psicólogo
y, y elegirlo un listado de podcast de audios, escuchar su voz, ver qué es lo que trae, qué es lo que dice, eh, y ver, por ejemplo, yo hace rato conté las perdidas. Yo veo que muy poca gente cuenta las perdidas, nada más las ganadas. No sé, alguien va a decir, mira, me cae bien él, o mira, conecté con él, o quiero saber más de él. ¿Sí? En tu caso, ¿cómo es que te eligen a ti tus pacientes ahora que estás metiéndote más en redes y en podcasts? No sé si, o sea, no sé si a mí me eligen, por ejemplo, yo tengo un podcast que igual pueden escuchar que se llama La Gran Pregunta, y ahí hablo de preguntas que hacen los psicólogos o preguntas que hacen los terapeutas y como para qué las hacen. Yo me expongo a través de eso, me expongo a través de, pues la verdad son muy pocas historias que subo a Instagram o Facebook. No sé, yo creo que es como que la gente que me conoce un poco se dan la apertura de acercarse. No sé si es pues porque parece que soy muy sencillo. No sabría cómo contestártela de una buena manera. Yo creo que soy muy real. La persona que da terapia es el mismo esposo y es el mismo padre y es el mismo psicólogo. O sea, la persona que da terapia soy yo. No tengo que crear un personaje, ni soy el doctor, ni soy yo. Y creo que esa sinceridad con la que me pongo frente a la gente, pues es como un canal de algo, para crear algo bueno. Y bueno, este, bueno, la verdad, yo creo que lo que más te ayuda a crear una relación real es la realidad. Si están interesados en seguirme, buscarme, pues me pueden buscar en mis redes sociales. No sé si quieras que te las comparta, Pedro. Bueno, yo generalmente yo te iba a preguntar esto más adelante. ¿Cuáles son tus redes? Ahorita ya adelantamos que tienes un podcast, La Gran Pregunta. También tienes páginas web, Facebook. La página web viene siendo Servidac. Así es, que es ser vida y una C al final. Ok, y tu página de Facebook. Tanto Facebook, tanto Instagram. Yo transmito a través de Instagram y ahí usualmente se conecta con Facebook. Yo creo que en Instagram es donde más nos pueden encontrar o Facebook. Ok. En Facebook, ¿cómo apareces? Aparezco como @servidac, @servidac, @servida y luego una C al final. Voy a dejar los enlaces en las notas del programa. Ok, perfecto, Pedro. Pues la verdad es que estoy muy agradecido que me hayas invitado a tu podcast. Ya te agradezco mucho. La verdad es que te deseo lo mejor. Creo que eres muy, muy bueno en lo que haces. Y sigan en terapia.tv. Van a venir cosas muy interesantes al parecer. Muchas gracias por aportar valor a este podcast, David. David, esperamos que nos puedas acompañar con otro episodio, con algún otro tema más adelante. Esperamos y cualquier cosa yo estoy aquí. Muchas gracias, Pedro. Gracias a ti. Gracias por compartir este podcast. Comenta, suscríbete. Si eres profesional de la salud mental y quieres participar, visita www.enterapia.tv y ponte en contacto conmigo. Si eres audiencia y te interesa algún tema en específico o quieres proponer a un psicólogo o terapeuta, visita www.enterapia.tv. Es todo por hoy.